El duelo es una respuesta inevitable a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de una relación, a un cambio profundo, al cierre de una etapa. En la práctica médica no basta con dominar técnicas, también se requiere reconocer las emociones, aceptar la vulnerabilidad y comprender que el sufrimiento, aunque no siempre pueda curarse, sí puede acompañarse. Se entiende por duelo al proceso psicológico, emocional y físico que sigue a una pérdida y que puede manifestarse con tristeza, llanto, enojo, negociación, culpa o incluso silencio. Su intensidad varía, pero en todos los casos transforma. En el contexto médico, el duelo no afecta solamente a los familiares, también toca al profesional de la salud, porque se construyen vínculos, porque no es ajeno a la fragilidad de la vida y porque, aunque se insista en la objetividad científica, nadie queda inmune ante el dolor del otro. Hablar de la muerte resulta, incluso hoy, un tabú. Se evita, se calla. La sociedad la aparta como si fuera posible ignorarla, porque hablar de la muerte es algo que resulta incómodo, es enfrentarse a algo inevitable que se prefiere no mirar. Pero en el mundo médico, donde se entrena para salvar vidas y la muerte se percibe como una derrota, ignorarla puede tener consecuencias graves. Para el paciente, que no recibe información clara ni oportunidad para despedirse. Para la familia, que enfrenta la pérdida sin preparación. Y para el propio médico, que se consume entre la exigencia de salvar y la impotencia de no poder hacerlo. El capítulo 34 reflexiona sobre este punto. Aunque los médicos enfrentan la muerte a diario, muchos no saben hablar de ella, no porque no les importe, sino porque también sienten miedo, miedo a no saber consolar, miedo a decir algo incorrecto, miedo al silencio. Se suele decir que el médico está acostumbrado a convivir con la muerte, que la ve tanto que ya no le duele, pero eso no es verdad. La diferencia está en que ha aprendido a callarla, a guardarla, a convertirla en números, en historias clínicas, en estadísticas. En realidad, la formación médica está construida sobre la idea de salvar vidas, de resistir, de luchar, de no rendirse, pero rara vez enseña cómo acompañar cuando la batalla ha terminado. Rara vez se prepara para estar simplemente al lado, sosteniendo la mano de un paciente cuando ya no hay más que hacer, salvo estar presentes, en silencio y en humanidad. El texto nos lo indica. El acompañamiento al final de la vida también es parte de la medicina y, a veces, acompañar con sinceridad es lo único que queda, porque el sufrimiento no siempre puede evitarse, pero sí puede aliviarse si se está dispuesto a compartirlo. Y eso también es sanar. Existen diferentes tipos de duelo, y entenderlos permite brindar un acompañamiento más humano, más empático y más real. El duelo normal o esperado es el más común. Se manifiesta con tristeza, melancolía, recuerdos constantes, y con el tiempo la persona se adapta a la pérdida. Como quien llora durante semanas la muerte de su madre, pero continúa estudiando, trabajando, conversando con amigos. El dolor no desaparece, pero ya no paraliza. El duelo anticipado ocurre antes de la muerte. Se presenta comúnmente en enfermedades terminales. La familia comienza a procesar la pérdida aún antes del fallecimiento, como el esposo que, al cuidar a su pareja enferma, empieza a despedirse con cada caricia, cada gesto y cada silencio. El duelo complicado es más prolongado e intenso. La persona queda atrapada en el sufrimiento. Puede aparecer culpa, rechazo, aislamiento, como quien, un año después, aún llora cada día y se niega a hablar del ser querido, descuida su salud y su vida. El duelo patológico es aún más grave y el dolor se transforma en enfermedad. Pueden aparecer alucinaciones, ideas suicidas, negación extrema, como quien cree que su esposo fallecido sigue vivo,
le habla, le pone un plato en la mesa y no quiere salir de casa. Y no se debe olvidar que también el médico puede atravesar estos duelos, sobre todo cuando se ha vinculado emocionalmente con el paciente o con la familia. Por eso es necesario aprender a reconocer los signos, también en uno mismo. El caso clínico que sigue fue vivido por un médico. Un paciente con enfermedad terminal fallece una madrugada y el médico, que lo había atendido durante semanas, experimenta una mezcla de emociones: tristeza, alivio, cansancio, una cierta paz y sobre todo responsabilidad. Afuera, la hija del paciente espera. No sabe que ya no podrá despedirse con palabras, solo con un silencio lleno de significado. El médico respira hondo y decide no evadir. Se acerca, la mira con honestidad y dice: ¿estuvo en calma? No sufrió, estuvo acompañado. Ella rompe en llanto. El médico no interrumpe, no busca consolar con frases vacías, no disfraza la verdad con promesas que no sirven. Se queda, ofrece un vaso de agua, ofrece presencia. Le da el tiempo necesario para entrar a la habitación y despedirse. Y luego, ya solo, se sienta unos minutos, no por debilidad, sino porque también necesita espacio para lo que siente, porque ese dolor también es suyo. Este caso revela algo esencial. Acompañar no es solamente estar, es estar con respeto, con humanidad y con silencio verdadero. La muerte no debe verse como un fracaso médico, es parte del ciclo vital y por eso debe abordarse con claridad, compasión y presencia. El médico no puede ni debe ser indiferente, tampoco debe cargar todo el dolor sin ayuda. Necesita formación que incluya el duelo como parte integral de la atención, pero también necesita espacios para la autorreflexión, para reconocer su propia humanidad y para hablar de lo que siente sin temor a parecer débil. Prepararse para el duelo implica más que teoría, implica conocerse, preguntarse cómo se ha vivido la pérdida propia, cómo se reacciona ante el llanto ajeno. Implica aceptar que no se puede todo y que muchas veces lo más valioso es simplemente estar ahí. Algún día todos estaremos en ese lugar, quienes parten o quienes acompañan. Y en ese momento, lo que quedará no será el historial médico, sino la manera en la que se estuvo presente. Porque morir con dignidad también depende de cómo se vive el acompañamiento.